Cómo leer y escribir archivos en Java. Me encuentro concretamente en el paquete 0034, como puedes ver aquí. Abajo en la descripción del vídeo está el código directamente y puedes ver cómo esta aplicación, fíjate en la iconografía de la C, es una clase que es donde da comienzo nuestra aplicación, y a su vez dentro tiene dos clases más, que son leer, que va a leer el archivo, y escribir, que va a escribirlo o sobreescribirlo. ¿Qué archivo? Pues justamente este que tenemos aquí, que es el test.txt. Vamos a ver el código en acción antes de empezar a picar. Pues concretamente aquí he situado lo que es el archivo que vamos a escribir y justamente el resultado va a salir por consola. Es decir, aquí lo que se encarga el código es de escribir la fecha y la hora. Tú puedes escribir el contenido que necesites, pero es una manera muy buena porque así de este modo esto va a cambiar constantemente cada vez que pulsemos F5 y entonces va a ser muy fácil comprobarlo. Entonces aquí en este archivo sería el modo de escribir y después por consola, ¿vale? Podemos ver cómo también vamos a ver un resultado. En este caso, en consola lo que estamos haciendo es utilizar la clase leer, es decir, estamos leyendo el archivo. De hecho, cuando lo ejecute múltiples veces, como vas a ver ahora, tanto este resultado, que es la lectura, como este, que es la salida por consola, que es escribir, van a ser el mismo. Vamos a ponerlo en acción, pulsamos ejecutar y como puedes ver se acaba de escribir la fecha de ahora mismo. La fecha y hora. Voy a darle múltiples veces para que veas un poco cómo funciona. Simplemente estoy haciendo F5 y a continuación pulso la tecla Enter. Yo estoy usando IntelliJ, pero en Eclipse pues es más o menos lo mismo. Vale, le damos múltiples veces y podemos ver cómo cuanto más veces le damos, pues se va escribiendo y aquí en consola se va leyendo el resultado. ¿Vale? Vamos a entrar en detalle un poquito para ver cómo está el código, de qué está compuesto. Bueno, pues voy a cerrar aquí para poder hacer un buen zoom y en primer lugar en el código vamos a identificar las tres clases. En primer lugar yo hago doble clic para que se resalte, ¿vale? Y podemos ver cómo esta es la clase main de la que hemos hablado, donde vamos a empezar a hacer el llamamiento a las diferentes clases. Después hago doble clic de nuevo y vemos la clase leer, ¿vale? Y después hago también doble clic para que se resalte y podemos ver que tenemos aquí la clase escribir. Por lo tanto, vamos a analizar las tres clases. En primer lugar, lo que hacemos es poner el paquete sobre el que estamos trabajando, que sería el J0034, que lo acabamos de mencionar ahora. Después, tienes que tener en cuenta que si tú, por la razón que sea, no has puesto el paquete, pues tanto en Eclipse con IntelliJ podemos ver cómo se pone en rojo este main y tan solo con hacer clic en estas sugerencias, pues nos está diciendo aquí que si queremos establecer este paquete, le decimos que sí y como ves, pues ese es el resultado. Esa es la primera línea. El resto de líneas son las diferentes librerías que vamos a ir utilizando para realizar esta aplicación. No es necesario entrar en ellas porque yo las tengo importadas automáticamente. Es decir, puedes hacer lo mismo tanto con Eclipse como con IntelliJ. Le dices, buscas en Google cómo importarlas automáticamente y vas a ver que es simplemente marcar una casilla en preferencias, ¿vale? Y así no te tienes que preocupar de las clases. Pero bueno, en resumen, vamos a ver estas tres que nos van a ayudar a tanto a escribir como a leer los archivos. De hecho, son descriptivas. Si te das cuenta, pues aquí tenemos un buffer que nos va a ayudar en la lectura. Aquí tenemos la lectura del archivo y aquí tenemos la escritura del archivo. Fíjate, el nombre dice file, o sea, archivo, y luego dice writer, es decir, leer, ¿vale? Pues esto es lo mismo, archivo, leer, ¿vale? Perdón, escribir. Y archivo, escribir aquí. Y luego el resto, pues por ejemplo, aquí vamos a, como habéis visto en consola y en el archivo de texto, estamos mostrando la hora y el día, ¿no? Exacto. Pues esto lo hacemos haciendo uso de este tipo de librerías, ¿vale? Y además, si te das cuenta, dice da la fecha y la hora formateadas, es decir, no solo vamos a decir que nos lo muestre, porque si no sale en
en un formato que no nos gusta y no solo eso, sino que además le vamos a decir que nos lo formate para que se haga como a nosotros nos gusta. Tanto si estemos en América o Europa, donde sea, pues podemos darle el formato acorde con nuestra región. Bien, pues a continuación, si seguimos bajando, hemos visto ahora mismo el archivo main y va a dar comienzo nuestra aplicación y justamente con esta clase, con la clase main, pero antes, fíjate que hemos declarado esta variable llamada pathFile. Fíjate por un momento de qué está compuesta. Concretamente lo que queremos hacer aquí es crear una ruta. La ruta, como has visto antes, si trabajas con un editor, pues lo primero que sale es la carpeta src, depende de cómo lo tengas configurado, pero esta es la carpeta fuente donde están colgando todos nuestros paquetes o carpetas donde introducimos esos códigos. Esta es la carpeta J0034, que ya la hemos visto antes, y justamente dentro de ella, pues yo estoy trabajando con el documento test.txt. Voy a ponerlo un poquito más reducido para que lo veas completo. test.txt, que es el archivo, ¿vale? Entonces vamos a ir llamando y reutilizando esta variable que contiene la ruta. Tú la puedes cambiar para evitar tener que poner en las clases esta ruta tan larga, ¿vale? Entonces llamamos a pathFile y listo. Si te das cuenta, esta variable tiene tres características. Una que es pública, por lo tanto nos permite jugar bastante con nuestra aplicación. Si crecemos un poquito y tenemos nuevos paquetes, etcétera, vamos a poder seguir accediendo a ella. En segundo lugar es static. Este static, entonces, significa que vamos a poder acceder a lo que es pathFile sin necesidad de tener que crear un objeto de la clase main. Es decir, si tú te das cuenta, cuando nosotros queremos acceder a alguna clase, pues tenemos que llamar a la clase, como puedes ver aquí, creamos un nombre para este objeto y llamamos a la clase por medio de instanciarlo, ¿no? Pero con static es más fácil, porque directamente con solo declarar este static en esta variable vamos a poder acceder a él simplemente llamando a main y luego pathFile. Como justamente puedes ver un poquito más abajo en lo que es esta clase leer, cuando nos queremos referir a lo que es toda esta ruta, ¿vale? Nosotros no tenemos que crear como aquí un objeto, sino simplemente ponemos main, ¿vale? Que es justamente esta clase, ¿vale? Y después decimos pathFile, que es justamente la variable de la que estamos hablando. Y con esto obtenemos justamente toda esta URL que es la ruta relativa del archivo test.txt. Bien, después decimos final. Por lo tanto, este final lo que nos va a permitir es justamente convertir esta variable pathFile en una constante. Una vez que se le asigna un valor, como puedes ver aquí, que además es algo que no nos interesa que nadie cambie, pues este valor no va a poder ser modificado. Esto es útil para definir valores que no deben ser modificados después de su inicialización. Entonces aseguramos, digamos, de esta manera esta inmutabilidad de pathFile. Por lo tanto, fíjate por un momento, si nosotros quitamos la palabra static, aquí se pone en rojo, es decir, nos da un error. De hecho, si hacemos clic sobre él, una de las sugerencias probablemente que nos diga es que lo hagamos estático, ¿vale? Le voy a decir que sea estático y ya se ha añadido de nuevo. Es decir, nosotros aquí en este caso, si no tuviéramos static, tendríamos que crear un objeto. Pero, sin embargo, cuando es final, nos permite prescindir de él, porque ya se da por hecho que nosotros, si no queremos que sea final, pues ya vendrá alguien a modificarlo, ¿vale? Pero no es el caso, por lo tanto dejamos final. De hecho, podríamos ejecutar ahora mismo, si yo le digo que ejecute la aplicación, vas a ver cómo con static nos da un error, pero con final nos deja ejecutarla sin problema, ¿vale? Por lo tanto, visto esto, vamos a pasar al siguiente método, main, donde ya vamos a hacer un llamamiento a lo que son las diferentes clases. Concretamente, fíjate por un momento, nosotros decimos aquí leer. ¿Y qué estamos haciendo? Cuando decimos leer, estamos, si te das cuenta que está en mayúsculas, esta L, ¿vale? Estamos llamando justamente a la clase. Después tenemos que poner un nombre, el que nosotros queramos. Muchas veces se utiliza el mismo nombre de la clase, pero si te das cuenta, en minúsculas, esta L.
¿Para qué? Pues porque así pues nos está revelando directamente que nos estamos refiriendo a esta clase, ¿vale? Después lo que hacemos es inicializamos, ¿vale? Instanciamos este objeto y aquí estamos llamando a la clase leer, ¿vale? Es decir, este leer, como ves que se repite, es, digamos, el tipo, ¿vale?, que tiene este objeto. Y esto es la clase. Después, ¿qué hacemos un poquito más abajo? Si te das cuenta, nosotros decimos leer, es decir, el nombre de este objeto lo estamos aquí reutilizando para no tener que volver a escribir todo esto, digamos. Y después, si te das cuenta, ponemos punto leer, que se está refiriendo justamente a un método que hay dentro de la clase. Este segundo leer, ¿vale? Este primero, digamos que es este, ¿vale? Pero este segundo es el nombre del método. Si nosotros borramos este método, vas a ver cómo cuando llamamos al objeto, a la clase, ¿vale? Ahora está llamando aquí, y ponemos un punto, vas a poder ver cómo salen todos los posibles métodos que podemos utilizar, y entre ellos justo está este método, que además te indica que no devuelve nada, para elegir, que es este justamente, ¿vale? Este que está llamando aquí. Si nosotros a este le cambiamos, por ejemplo, el nombre y le decimos, imagínate, leer archivo, pues de igual modo, cuando nosotros ponemos este punto, se ha actualizado y ya no se llama leer, ya se llama leer archivo, ¿vale? Es nuestro método personalizado. Bueno, voy a dejarlo todo como está. Vamos a situarnos dentro de la clase leer. Fíjate por un momento, dentro de ella hay un método que se llama leer, que es el que hemos llamado anteriormente, y dentro hay un try catch. Es decir, primero vamos a intentar con este try, le decimos, oye, prueba a leer el archivo, pero si algo sale mal, este catch se va a encargar de capturar el error y mostrarnos por pantalla un mensaje que va a decir, oye, no he encontrado el archivo. Uno de los posibles problemas, pues, por ejemplo, que no tengamos permisos de escritura sobre la ruta en la que estamos intentando escribir el archivo o alguna situación similar. Entonces tú ya tendrás que revisarlo, ¿vale? Pero si todo se da bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en primer lugar vamos a llamar a FileReader, que es una clase en Java que nos permite leer datos de archivos de texto carácter por carácter. Y fíjate aquí cómo instanciamos en este tipo de objeto FileReader, y aquí el objeto le ponemos el nombre que nosotros queramos. Hemos puesto doc, puedes ponerlo como quieras. Y aquí new instanciamos en la clase y le decimos que esta clase FileReader lea esta ruta, que ya sabes que es la ruta que hemos visto antes, aquí, ¿vale? Entonces, para hacer esto, nosotros no solo vamos a utilizar FileReader, sino que además también vamos a utilizar un buffer. De modo que este BufferReader es una clase en Java que se utiliza para leer una entrada de caracteres de forma eficiente, utilizando un buffer para la entrada de caracteres. Entonces, ¿por qué, digamos, envolvemos este FileReader con este BufferReader? Que, como puedes ver aquí, ahora decimos docBuffer, que es el nombre que le hemos puesto a este objeto de la clase BufferReader, y le decimos que lo envolvemos en este doc, es decir, este doc que hemos creado previamente lo envolvemos con este buffer. Y esto lo hacemos porque de esta manera podemos leer las líneas completas de texto de una sola vez, lo que es más eficiente que leerlas carácter por carácter. Ahora lo que hacemos es crear un while, es decir, mientras se cumpla una condición, la que está entre paréntesis, va a leerse el archivo y lo va a ir mostrando línea por línea. Veamos un poquito el análisis. Con el docBuffer lo que hacemos es la clase en Java que lo que hace es una secuencia de entrada de manera eficiente, utilizando un buffer para almacenar los datos leídos. Y luego, gracias a este método, que es un método, como puedes ver, si yo lo borro a posta, vas a ver cómo me sale. Si borro este redline y pongo un punto, vas a ver cómo es uno de los métodos, fíjate esta M que sale aquí, que me va a permitir hacer esta lectura línea por línea. Por lo tanto, con este redline lo que hacemos es leer una línea de texto del BufferReader y la devuelve como una cadena de string.
Entonces, por un momento, fíjate cómo al hacer esta lectura línea por línea, se considera que una línea está terminada cuando hay un salto de línea o un retorno de carro. Fíjate qué curioso, justamente aquí arriba tenemos un claro ejemplo, ¿no?, de cómo está haciendo nuestro programa. Fíjate, esto lo que está haciendo es mostrarte un número para que tú sepas lo que es el número de líneas. Y fíjate concretamente en este que dice el 24, ¿no? Como después del 24 aquí, en teoría, tendría que venir el número 25, pero no viene. ¿Por qué? Porque no se ha producido ese retorno de carro. Es decir, aquí está el retorno de carro, el salto de línea, pero no está aquí, que es donde visualmente, ¿no?, aparentemente tendría que estar, ¿no? Y esta ser la línea 25. No. Al no estar ese salto de línea, él va a leer desde aquí hasta aquí. Sin embargo, aquí, como hay un salto de línea, pues comienza aquí la línea 25 en este string. El salto de línea es tan sencillo como pulsas Enter y eso es lo que podríamos considerar ese salto de línea, ¿vale? De hecho, si aquí en este buffer yo pulso Enter, vas a ver cómo he forzado ese salto de línea, ese retorno, de manera que esto ahora sí que es una línea nueva, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo de cómo se produce esa lectura con este método para lograr como la máxima eficiencia. Entonces, en resumen, con este buffer reader, lo que hacemos es tener una lectura eficiente de texto porque utiliza un buffer interno para reducir el número de accesos al disco. Y por otro lado, con este readline tenemos esa flexibilidad gracias a que lee archivos de texto de cualquier tamaño, línea por línea, lo que permite un procesamiento incremental. Si te das cuenta, cuando nosotros hemos envuelto todo esto que hemos dicho en este string txt, ¿vale? Y le estamos diciendo que mientras haya texto, es decir, mientras encuentre esa línea y no encuentre y no encuentre que el archivo ya ha terminado, ha llegado a su final, lo que va a hacer es continuar leyéndolo. ¿Vale? Es decir, para que nos entendamos, son las líneas, digamos, del documento que estamos intentando leer y le decimos que mientras no esté null, es decir, mientras no esté vacío, mientras no hayamos terminado, pues tú sigue pintando líneas, ¿vale? Bueno, pues con esto sería la clase leer. Veamos la clase escribir. Si nos vamos abajo, hemos visto anteriormente como aquí no solo hemos instanciado la clase y la hemos llamado escribir, sino que después de acceder a la clase que se hace con esto, vamos a acceder al método, que es este que vemos a continuación. Esta es la clase y este es el método. ¿Qué hacemos? Pues fíjate, este método está dividido en dos. Por un lado, estamos obteniendo lo que es la fecha y hora actual. Si nosotros ejecutamos, podemos ver cómo justamente por consola, ¿vale?, que está aquí, hemos obtenido justamente este formato. Mira por un momento. Esta fecha es justamente esta de aquí. Y después le hemos dicho que nos muestre la hora, que es justamente esto de aquí. Y todo esto lo hacemos por medio de utilizar esta clase que es local datetime y si te das cuenta dice now, es decir, dime la fecha y hora de ahora. Y después con este formatter lo que hacemos es darle un formato siguiendo un patrón específico, que es lo que hace justamente este otro método. Es decir, no queremos que nos muestre simplemente el timestamp, la fecha y hora, sino que además nos la ponga con un formato que pues, puede corresponderse con me parece, el europeo, ¿no? Después, un pequeño detalle también es que cuando nosotros estamos sacando por pantalla la fecha y hora, para que no se junten las líneas, es decir, justamente para que se produzca este pequeño espacio aquí y que salte aquí abajo la siguiente línea, utilizamos pues este pequeño salto de línea, ¿vale? Que además lo concatenamos con este más y esto ya es lo que sería nuestra hora con el formato que hemos decidido, ¿vale? Es decir, este es el resultado. Y esto mismo es la lectura, pero la escritura, pues igualmente, si nosotros sacamos el archivo, pues como puedes saber, pues exactamente es esto lo que se produce en el archivo, ¿vale? Esta es lo que sería la escritura. Por lo tanto, es decir, en este archivo se escribe y aquí en consola se lee. Por lo tanto, este método esta clase que estamos viendo ahora de escribir, afecta directamente a este archivo. Y
veamos a continuación cómo ahora ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque hacemos de nuevo un try catch, como hemos visto antes. Si esto, al intentar hacerlo, como puedes ver en este try, sucede algún error, pues simplemente aquí va a capturar el error, ¿vale? Entonces, cuando vemos este FileWriter, fíjate que es igual que antes. Fíjate en la descripción del nombre. File, o sea, el archivo que escribe. El de antes leía y por eso era FileReader. Entonces ahora creamos este objeto y lo que hacemos es especificarle dos parámetros, que son, uno, la ruta del archivo sobre el que vamos a escribir, y dos, true. ¿Qué significa este true? True quiere decir que agrega esa fecha y hora, ¿vale?, que estamos viendo aquí, pero después no sobreescribe el archivo para volver a dejar la última fecha y hora, sino que lo que hace es, como dice aquí, append true, es añade una nueva línea. De hecho, si yo ahora mismo, en lugar de true, y poder ver aquí las múltiples líneas que se van generando, le dijese false, o sea, falso, vamos a ver, y ejecuto, le digo F5, le voy a decir que ejecutar, podemos ver cómo ahora ya, vamos a darle otra vez, ahí, vamos a ver cómo ahora solo sale una línea, y si vuelvo a darle, ya no se van a acumular, sino que solo va a salir una. Voy a volver a darle 3 veces más. 1, 2, 3, ¿lo ves? Ya no sale, no se acumulan las líneas. Bueno, pues justamente para eso está este for. Déjame que lo deje en true, que prefiero que se acumulen, ¿vale? Entonces, finalmente, podemos ver aquí cómo en este doc, que es este objeto que hemos creado, le estamos diciendo que escriba y se lo estamos diciendo utilizando este método toCharArray. Estamos entonces convirtiendo la cadena de la marca de tiempo en un array de caracteres y la escribimos en el archivo. Además, este mecanismo que hacemos de usar el try y el FileWriter, lo que hacemos es que después de su uso, este acceso se cierra automáticamente. Una pequeña curiosidad para terminar es que nosotros, cuando llamamos a escribir, no solo estamos escribiendo el archivo, sino que también estamos creando automáticamente el archivo en caso de no existir. Y esto lo hace esta clase. De hecho, si nosotros ahora mismo ejecutamos y borramos el archivo, es decir, lo creo el archivo y puedes ver aquí como en la carpeta, ¿vale?, está el archivo txt, pero lo voy a borrar, pulso el botón suprimir, me va a lanzar este mensaje de que si quiero eliminarlo le digo que ok, y a continuación, ahora que no tengo el archivo dentro de la carpeta J0034, si le digo ejecutar, vas a ver cómo lo crea automáticamente, ¿vale? Entonces, para esto es importante que dentro de nuestra clase main, fíjate el orden que hemos seguido. Aunque hemos escrito primero esta clase leer y después la escribir, nosotros a escribir lo hemos puesto primero. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos leer el archivo sin haberlo escrito o haberlo llamado con la clase escribir, no hay archivo. Y entonces nos daría justamente este error de que no lo ha encontrado. Es decir, simplemente lo que tenemos que hacer es primero poner este objeto y esta clase de escribir y después la clase leer. Vamos a invertirlo para que veas el error y así un poquito nos ayuda a comprender cómo necesitamos seguir este orden de ejecución. Cuando el programa comienza en main, sigue para abajo y lo primero que lee es esto antes de escribir. Y si yo ahora le digo ejecutar, no me va a dar ningún problema. ¿Por qué? Porque el archivo test que veo aquí está creado. Pero si lo elimino ahora y a continuación vuelvo a ejecutarlo, ahora sí que va a haber un problema. Le digo ejecutar y fíjate el error que nos da en consola, que es justamente el archivo file not found. Es decir, justamente ha capturado, ha intentado leer esto, como ves, con este try, pero como ha habido un error, pues este catch coge esa excepción y la muestra por consola y nos dice el archivo no ha sido encontrado, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Por esa razón, si nosotros ahora invertimos el orden y lo hacemos correctamente, de manera que la ejecución empiece por escribir y ahora probamos a ejecutar, ya no vamos a ver ese error, haya o no haya el archivo.